desde la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez hacia Manzanillo, el cauce del río quedaría total y absolutamente seco. Pero esa represa tardaría hasta 30 meses, según lo indica el mismo comunicado del gobierno. Para lo que dicen en Haití, que la República Dominicana tiene 11 canales y ellos pueden tener el suyo, ¿qué respuesta usted le puede dar? El río está transitando en territorio netamente dominicano. República Dominicana no tiene obras en la franja y esa fue una obra hecha con fondos del gobierno japonés. Las aguas en la franja que está compartida. Esto es el principal río de la región fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Tenemos la oportunidad nueva vez de conversar con el geólogo Osiris de León, quien estuvo analizando las aguas del río Masacre en el año 2021 y que participó también en un informe que se le sirvió a la Cancillería de la República Dominicana para analizar el impacto del desvío de las aguas del río Masacre. Bienvenido, don Osiris. Buenos días, amigo y hermano José Peguero. Buenos días a todo tu público. Siempre es un honor estar en conversación contigo, sobre todo en un momento donde una parte importante del pueblo dominicano está dando seguimiento a todo lo que está ocurriendo en la región fronteriza entre República Dominicana y Haití, por el hecho de que desde mayo del año 2021 el pueblo dominicano tomó conocimiento de que Haití está construyendo un canal de forma unilateral en la zona de Juana Méndez, pero violando el artículo 10 del tratado firmado entre Haití y la República Dominicana en el año 1929. En función de eso, cuando vimos aquella nota de prensa que se había dado a conocer en mayo del año 2021, advertimos a todo el país que había un tema de semántica, porque la delegación haitiana le estaba diciendo a la Cancillería y al pueblo dominicano que no se iba a desviar el cauce del río. Y explicamos que sí, que es verdad, que un canal no implica el desvío del cauce del río, que lo que el canal implica es el desvío de las aguas del río, y que en términos de semántica son dos cosas distintas, porque el cauce es la sección transversal por donde transita el agua del río y el río es el colector de las aguas de una determinada cuenca hidrográfica. Sí. Y que el canal en cualquier parte del mundo tiene como objetivo captar agua donde hay para llevarla hasta donde no hay. Y que como ese canal se estaba diseñando y construyendo para transitar hasta 3 metros cúbicos por segundo, Wow. y que el río apenas tiene cerca de 1 metro cúbico por segundo, la construcción de ese canal implicaría la captación total del caudal del río y que desde ahí, desde la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez hacia Manzanillo, el cauce del río quedaría total y absolutamente seco y que eso iba a afectar a los productores agrícolas de La Vigía, de Cañongo y de Manzanillo, además de afectar a la colonia japonesa allí emplazada. A partir de ese momento, el presidente de la República vio con más claridad la realidad hidrológica de esa región y ordenó que en lo inmediato la delegación dominicana que participaba en las reuniones con la delegación de Haití y que las reuniones se celebraban en la Cancillería, que quedaran suspendidas las reuniones hasta tanto Haití decidiera detener la construcción del canal y que entonces las dos delegaciones discutieran de forma amplia y de forma detallada la realidad hidrológica
de la cuenca completa del río Masacre, tanto la hemicuenca oriental que corresponde a la República Dominicana como la hemicuenca occidental del lado de Haití, a los fines de que cualquier captación que se fuese a hacer en la zona, primero tuviese el consenso de las dos naciones y segundo, partiera de un aprovechamiento justo y equitativo, que si había 2 metros cúbicos por segundo en un momento determinado, se pudiera compartir 1 metro para Haití y 1 metro para la República Dominicana. Y si había solamente 1 metro cúbico por segundo en periodos de sequía, se compartiera medio metro cúbico por segundo para Haití y medio metro cúbico por segundo para la República Dominicana. Pero que la República Dominicana no podía comprometer caudales predeterminados como planteaba Haití. En principio, 1.5 metros cúbicos por segundo y luego subir a 3 metros cúbicos por segundo, porque el río nunca llega a 3 metros cúbicos por segundo, salvo en momentos de una tormenta o de un huracán que esté afectando la región. Desde ese momento las reuniones quedaron suspendidas y el gobierno dominicano ha mantenido hasta el día de hoy una actitud firme, correcta, claramente definida y sustentada en la realidad hidrológica de la región, considerando que el río Masacre nace en Loma de Cabrera, que es territorio dominicano, transita desde Loma de Cabrera hasta Dajabón en territorio netamente dominicano y que es a partir de Dajabón, ya en su tramo final, que pasa a ser un río transfronterizo y que en virtud del artículo 10 del tratado firmado en 1929, Haití no podía construir de manera inconsulta y en posición ventajosa para ellos un canal que no había sido ni discutido ni consensuado con la República Dominicana hasta ese momento. Por eso, cuando participamos en las reuniones del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, discutiendo ese tema después del conocimiento público del tema, y cuando participamos en la reunión con el canciller de la República Dominicana, en reuniones sobre ese tema, después del conocimiento público del tema, quedó claro para las autoridades dominicanas que ese canal es improcedente, es impertinente y viola el artículo 10 del tratado firmado entre ambos países en el año 1929. Sobre la cantidad de personas, de agricultores, de ganaderos, de ciudadanos que serían afectados, en ese entonces se estableció que eran cerca de 14,000 hectáreas. ¿Cuánto entonces en la actualidad representa en el impacto a la población dominicana y a esos agricultores lo que está haciendo Haití con ese canal? En la presente semana hubo una reunión de trabajo para discutir ese tema. Se están actualizando los mapas cartográficos de los predios agrícolas de la zona para tener un dato más exacto. Eso lo está haciendo de forma directa el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, quien es que ha elaborado la cartografía, pero ha quedado claro que toda la zona agrícola comprendida entre Dajabón y Manzanillo en el lateral oriental del río Masacre, que es el lateral dominicano, quedaría impactada porque en toda esa sección transversal del río Masacre, el río quedaría seco. Por eso se está discutiendo en las instituciones que manejan los recursos hidráulicos en la región la posibilidad de construir una represa del lado dominicano, en aguas dominicanas, en la comunidad dominicana de Don Miguel,
al sureste de Dajabón, de forma tal de que desde esa represa se puedan derivar caudales para garantizar que los productores agrícolas de toda la provincia de Dajabón puedan tener garantizada el agua de sus predios agrícolas. Pero esa represa tardaría hasta 30 meses, según lo indica el mismo comunicado del gobierno, y habría que invertir cerca de 2.700 millones de pesos. ¿Qué se puede hacer antes de forma preventiva para garantizar que una vez ese canal haitiano entre en funcionamiento, los dominicanos tengan un abastecimiento de este líquido tan vital y tan importante? Hay una obra de captación para el canal Juan Calvo, que está al sur de Dajabón, y que lleva agua a importantes predios agrícolas de la región. Una de las opciones que se puede considerar es incrementar los caudales de captación en la obra de toma del canal Juan Calvo, que está mucho antes de llegar a Dajabón, para desde ahí derivar las aguas a esos predios agrícolas. Hay una pequeña presa, que es la presa de La Piña, que no está sobre el cauce del río Masacre, sino sobre uno de los arroyos afluentes del río Masacre, cerca de la zona de Don Miguel, al sureste de Dajabón, pero todavía no se han completado los canales de distribución desde la presa de La Piña, lo que ahora sugeriría acelerar el proceso de terminación de esos canales para derivar los caudales de la presa de La Piña hacia esa zona de Dajabón. También hay otra presita que ya es mucho más antigua, que está también en la cuenca, aunque no está directamente sobre el cauce del río Masacre, que es la presita de Cabeza de Caballo. También habilitar algunos sistemas de distribución del agua de la presita de Cabeza de Caballo, que está cerca de la zona de Capotillo, a los fines de que tanto el agua de la presita de Cabeza de Caballo, como el agua de la presita de La Piña, como el agua del río Masacre se puedan incorporar a los sistemas de riego de Dajabón y de La Vigía. Para los que dicen que en Haití, que la República Dominicana tiene 11 canales y ellos pueden tener el suyo, ¿qué respuesta usted les puede dar? No, eso no es cierto, ellos saben que eso no es cierto y se les ha dicho, bueno, si hay 11 canales, muéstranlo. Es muy fácil ver los canales en una imagen de satélite de Google Earth. Cualquier persona en Haití, en la República Dominicana o en cualquier parte del mundo puede entrar a Google Earth en una imagen de alta resolución y comenzar a ver cualquier obra de captación. Primero va a ver que la presa Cabeza de Caballo está del lado oeste del río Masacre, pero no sobre el cauce del río Masacre. Segundo, va a ver que la presa de La Piña está al este del río Masacre, pero no sobre el cauce del río Masacre. Tercero, va a ver que en esa región el río Masacre todavía no hace un papel transfronterizo, sino que todavía el río está transitando en territorio netamente dominicano y en tal virtud no viola el artículo 10, porque el artículo 10 del Tratado de 1929 se refiere al cauce del río cuando hace el papel de transfronterizo, es decir, cuando el río coincide con el eje de la frontera, lo que quiere decir que los ríos de Haití que están fuera del eje de la frontera pueden ser aprovechados por Haití, y los ríos dominicanos que están fuera del eje de la frontera pueden ser aprovechados por la República Dominicana, pero que un río dominicano como el Masacre, que en un tramo de 800 metros cruza al lado haitiano en la zona fronteriza entre Dajabón y Juana Méndez, justo al lado de la línea fronteriza, no puede ser captado por ciudadanos haitianos sin consultar previamente a la República Dominicana, porque ese río es dominicano
y ahí pasa a ser un río limítrofe. Y el hecho de que circunstancialmente, por un tema de corriente fluvial y de erosión, los ríos se mueven un poco lateralmente y el río se mueva un poquito hacia el lado oeste, no da derecho a desarrollar una captación unilateral como si el río Masacre fuera haitiano. No es un río haitiano. Los haitianos, de forma deliberada, han tratado de dar a entender a la comunidad haitiana y a la comunidad internacional que el río Masacre es un río haitiano, cuando en realidad es un río totalmente dominicano, porque nace en territorio dominicano, transita en territorio dominicano y solamente pasa por la línea fronteriza a partir de Dajabón, lo que implica que antes de llegar a Dajabón, República Dominicana tiene total, absoluto, legítimo derecho de aprovechar esas aguas para sus sistemas de riego, porque además el Tratado de 1929 aclara que ese acuerdo no impide a las naciones aprovechar las aguas que están en sus territorios. Y lo que hace República Dominicana es aprovechar el agua que está en su territorio. República Dominicana no tiene obras en la franja fronteriza porque, si bien es cierto que JICA, que es la agencia japonesa de cooperación internacional, construyó una obra de captación para la colonia japonesa que está emplazada en Dajabón, esa obra no es para los agricultores dominicanos, sino para agricultores japoneses que están ahí, y esa fue una obra hecha con fondos del gobierno japonés, no con fondos del gobierno dominicano, y fue hecha con técnicos del gobierno japonés. En tal virtud, los haitianos saben bien cuáles son las obras de captación que hay del lado dominicano y cuáles son las obras de captación que hay del lado haitiano, y por eso nunca habíamos tenido algún tipo de conflicto en el manejo. De hecho, desde hace más de 2 décadas se planteó construir un dique derivador compartido, aguas abajo de la confluencia entre el río Capotillo y el río Masacre, de forma tal que se construyeran 2 vertederos de derivación de caudales, uno del lado occidental para Haití y otro del lado oriental para República Dominicana. República Dominicana estuvo todo el tiempo en disposición de aportar los diseños y los recursos económicos para la parte dominicana, pero Haití nunca aportó los recursos para la parte de ellos y por eso nunca se desarrolló el proyecto ahí en esa zona fronteriza, y lo que buscaba ese proyecto era precisamente distribuir de forma equitativa entre los productores de ambas naciones, de Haití y de República Dominicana, las aguas en la franja que está compartida. Los afluentes del río Capotillo que están del lado haitiano son aprovechados por los haitianos cuando hay agua, y República Dominicana nunca hace una objeción porque esa agua está del lado haitiano y corresponde a los haitianos. Del mismo modo, las aguas que están en Loma de Cabrera y en ruta hacia Dajabón están del lado dominicano, y República Dominicana tiene derecho a usarla siempre que no hayan llegado a la línea fronteriza. Pero a partir del momento en que llegan a la línea fronteriza, ya cualquier captación amerita una conversación entre las partes para ponerse de acuerdo en el uso equitativo de las aguas que adquieren categoría de transfronterizas. Mientras las aguas no llegan al eje de la frontera, no tienen categoría de transfronterizas. Y sobre el impacto en Laguna Saladilla, en ese mismo informe también de la Cancillería, se explica que está en peligro también la vida silvestre y la misma existencia de esta laguna que se encuentra en territorio dominicano. ¿Qué usted nos puede decir de eso, don Osiris? La laguna de Saladilla, que está al sur de Manzanillo, es parte del equilibrio ecológico de la región.
es parte del hábitat de la fauna en esa región. Y es necesario, es obligatorio, en términos de protección de los recursos naturales, y en la zona de Manzanillo, los manglares forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se necesita una garantía de caudales, porque de lo contrario, entonces desaparecería la laguna, porque estaría sometida a un alto régimen de evaporación de las aguas sin tener suficiente recarga para compensar el volumen de evaporación. Siempre que tenemos algún cuerpo de agua en una parte del planeta, para que ese cuerpo de agua se mantenga, donde hay alta radiación solar, necesita un volumen de agua que llegue para compensar la tasa de evaporación. Si en este caso, en la laguna de Saladilla, solamente vamos a tener alto nivel de evaporación, que puede ser superior a 1.500 milímetros de evaporación por cada metro cuadrado, y no recibe aporte de agua, en poco tiempo la laguna se secaría y entonces ese hábitat estaría impactado de forma directa. Por eso, siempre que se habla de cualquier obra de captación en esa región, se plantea que hay que garantizar un caudal ecológico a los fines de que la laguna de Saladilla se preserve y con ello se preserve la fauna que allí habita, pero sobre todo los manglares, que son parte importante de la flora de esa zona. Eso está claramente identificado, eso está conocido, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales vela por la protección de esos recursos naturales en términos de flora, fauna y agua. De ahí que pretender dejar el río Masacre seco en la zona inmediatamente al sur de la laguna de Saladilla sería destruir la laguna, destruir los manglares y forzar la migración de la fauna que allí habita. Por eso el gobierno dominicano ha tomado ese punto también como relevante en las discusiones sobre el tema, para no permitir que haya una captación unilateral del lado haitiano sin considerar los aspectos ambientales, agrícolas y sociales de esa zona. Finalmente, sobre lo que dijo el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, sobre el río Artibonito, como una medida también para contrarrestar el posible impacto de lo que pase con el río Masacre. ¿Cómo usted ve eso, de que el presidente quiera también represar este río que llega hasta Haití, pero que nace también en la República Dominicana? El río Artibonito es el principal río de la región fronteriza entre Haití y la República Dominicana. Y es un río dominicano porque nace en la porción occidental de la cordillera central, cerca del área protegida de Nalga de Maco. Y ahí su principal afluente es el río Neita. Y es el río de mayor caudal en toda la región, porque en algunos momentos llega a transitar hasta 90 metros cúbicos por segundo. Wow. Pero ahí hay 4 proyectos de presas que vienen desde los años 90 y que nos ha tocado participar en los estudios para esos sitios de presa, incluyendo estudios que hicimos para la Organización de Estados Americanos, OEA, en el año 1995. Ahí está el sitio de presa del Corte 1, que está al sur de Guayajayuco. El sitio de presa del Corte 2, que está al sur del sitio de presa del Corte 1. Está el sitio de presa de Pedro Santana, aguas arriba de la comunidad de Pedro Santana, y está el sitio de presa de Joca, porque el río Joca es un afluente del río Artibonito, aguas arriba de Pedro Santana. También había otro proyecto que se había estado evaluando en el INDRI desde los años 80, que era el sitio de presa de Dos Bocas, en la confluencia entre el río Macasía y el río Artibonito.
pero los estudios preliminares que hicimos sugerían descartar ese sitio de presa porque no había roca de calidad en ambos estribos para poder anclar la presa. Wow. Y por eso se prefirió continuar con los sitios de presa del Corte 1, el Corte 2, Joca y Pedro Santana. Pero esos proyectos de presa han sido objetados por Haití sobre la base de que la única presa que tiene Haití en todo su territorio es la presa de Peligre, que está del lado haitiano, pero sobre el río Artibonito. Entonces ellos entienden que República Dominicana no tiene derecho de hacer 4 captaciones en territorio dominicano en zonas que no son líneas fronterizas, porque entonces afectaría los caudales que ellos retienen en la presa de Peligre. En este caso, a partir del momento en que comenzó la discusión pública sobre la captación del agua del río Masacre a través del canal, el gobierno dominicano reactivó de forma correcta los proyectos de presa de la cuenca del río Artibonito, que es una cuenca que está comprendida entre la cordillera central y la zona de Bánica. De ahí que lo que se está haciendo es evaluando los diferentes sitios de presa y el gobierno ha decidido echar a andar esos proyectos de presa, por lo menos en principio, con la presa de Joca, con la presa de Pedro Santana y quizás con la presa del Corte, en función de la factibilidad económica y de los montos a invertir en cada uno de esos proyectos, pero sí el gobierno dominicano tiene legítimo derecho de captar las aguas del río Artibonito, porque ese río es un río dominicano. Y todo sería un proyecto conjunto de aprovechar las aguas del río Masacre en la zona de Dajabón, las aguas del río Artibonito cerca de la zona de Pedro Santana y de Guayajayuco, y quizás posteriormente las aguas del río Pedernales en la zona de Los Mulitos, en la parte alta de la Sierra de Bauruco. Serían aprovechamientos múltiples en los 3 principales ríos que definen líneas fronterizas entre Haití y la República Dominicana, y hay comisiones de trabajo que están viendo esos detalles desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista geotécnico y desde el punto de vista social. Excelente. Bueno, don Osiris, agradecerle de corazón su tiempo porque ha comparecido las últimas semanas en múltiples oportunidades en este espacio de las exclusivas de José Peguero, ilustrando al pueblo dominicano sobre la realidad y sobre todo a esa comunidad internacional que quiere aprovecharse de la ignorancia de muchas personas para seguir pintando a la República Dominicana como el transgresor, cuando se sabe que es Haití quien está violando sus acuerdos y cuando se sabe que es Haití quien está propiciando las condiciones para que este conflicto pase a una escala donde ojalá no sea así, pero tengamos que lamentarlo. Así es, gracias inmensa, amigo y hermano José Peguero, gracias a todo el público. Siempre es un honor conversar contigo y con todo el público sobre temas de interés y de actualidad para toda nuestra sociedad. Un abrazo y que Dios lo bendiga. Bye, bye. Amén. A ustedes también.